Somos Podcast. ¿Qué tal? Un anuncio antes de comenzar. En esta versión de escena musical no incluimos las canciones mencionadas. Si quieres escuchar el programa completo, con música, entonces puedes hacerlo en Spotify. Ahora sí, vamos al capítulo del día de hoy. Cuando no sabes qué ver en tu televisor, necesitas una buena recomendación. Y en Radio Somos llegó la hora de explorar series y películas a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Cristian Wagner Valdivia repasa clásicos, las últimas novedades o joyas escondidas, aquí en Escena Musical. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 15 de este espacio llamado Escena Musical, el programa de Radio Somos hecho para amantes de series y películas, pero que suelen tener ese problema de no saber qué ver cuando entran a sus plataformas de streaming. Bueno, aquí les traigo muchas opciones en todas las plataformas disponibles, desde películas, series hasta documentales, pero con esta salvedad, todo lo que les recomiendo viene acompañado de una escena musical, o sea, de una escena en la que pueden escuchar una buena canción. Entonces, les comento sobre de qué trata esa película, serie o documental, les describo una escena musicalizada y luego pasamos a escuchar aquella canción que es parte de la escena musical. Este programa queda alojado en todas las plataformas de podcast y también en radiosomos.cl. Además, puedes enviarnos tus recomendaciones para comentarlas aquí a través del Instagram de Radio Somos, que es @radiosomos, el WhatsApp de Radio Somos, que es el +569 53 22 70 09. Te lo repito, es +569 53 22 70 09. O si escuchas el programa en Spotify, abajito del episodio hay una casilla en la que puedes dejar tu recomendación. Por último, ahora podrás encontrar en radiosomos.cl, en el apartado de podcast, cuando busques este capítulo, contenido que iremos mencionando durante el programa, desde trailers hasta algunas escenas. Y antes de dar inicio a al 15º episodio, los dejo con una canción de nuestra programación y ya volvemos con la primera escena musical del día de hoy. Ya volvemos. Películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores escenas. Estás escuchando Escena Musical en Radio Somos, la playlist de tu vida. Hablemos de Taylor Swift, el gran fenómeno musical de los últimos años. Ganadora de 13 premios Grammy y más de 200 millones de álbumes vendidos, su The Eras Tour se ha transformado en un verdadero hito en la industria musical. Con más de 20 países visitados y 5 continentes recorridos, la gira se ha convertido en la más taquillera de una artista femenina en la historia, recaudando a la fecha más de 2,5 billones de dólares. Con más de 6 millones de asistentes, ha llenado estadios y arenas en todo el mundo, generando un impacto económico significativo en cada ciudad que visita, ayudando a la generación de empleo e impulsando el turismo y comercio. De hecho, el fenómeno fue denominado como Swiftonomics, y es que cada uno de sus conciertos genera alrededor de 13 millones de dólares en recaudaciones, generando a la fecha más de 300 millones en la primera etapa de su tour, un tour que todavía está vigente. Y un dato aún más impresionante es que junto a la gira de Beyoncé y el fenómeno de Barbenheimer, o sea, de las películas Barbie y Oppenheimer durante el año pasado, pueden haber contribuido hasta 8.500 millones de dólares al crecimiento de Estados Unidos en el tercer trimestre del 2023. Una cosa impresionante que nos pone un poco en perspectiva el nivel de esta artista estadounidense. Y por supuesto, The Eras Tour tiene su propia película documental disponible en Disney Plus, con la cual también ha generado más de 200 millones de dólares en recaudación y que se llama Taylor Swift The Eras Tour. Dirigido por Sam Wrench, se documentan sus primeras 3 fechas en el SoFi Stadium en California durante agosto del 2023. Y algo que llama la atención de inmediato es su extensión, más de 3 horas de concierto, 44 canciones, 10 discos de 20 años de trayectoria, son los que se repasan en una puesta en escena impresionante con cambios de vestuario, ilusiones ópticas, coreografías y todo lo que uno pudiera llegar a esperar de un artista que no parece tener quien se le acerque y que al no llegar a un acuerdo con las principales o con los principales estudios de cine para su distribución, generó una estrategia inusual al negociar directamente un trato para distribuir esta película documental
con las cadenas de cine AMC Theaters y Cinemark, lo que provocó que muchas películas como Priscilla o The Exorcist Believer cambiaran sus fechas de estrenos para no competir precisamente contra Taylor Swift, lo que da a entender también cómo arrasa en todos los ámbitos. Película para fanáticas y fanáticos esta The Eras Tour, pero que de todas maneras, si no te gusta o no entiendes el fenómeno, creo que te ayuda un poco a comprender la dimensión de lo que hace Taylor Swift en el escenario y por qué está siendo tan popular este fenómeno Taylor Swift. Y me voy a quedar con un momento que se viralizó cuando ocurrió por primera vez, pero que muestra el nivel de producción del concierto. Tal como ella lo cuenta en el escenario, no había realizado giras desde el 2018 y decidió hacer una gira llamada Eras, que considerara todas sus eras, todas sus etapas. Y cada cambio de era en el concierto tiene una transición. Y bueno, la transición que hace para pasar a su último disco, a su última etapa, Midnights, es bastante creativa y llamó mucho la atención. El escenario de este concierto se transforma o simula ser agua, y en la pantalla gigante que está detrás se ve también esta agua, que en el fondo es la reproducción de una cámara que está grabando el escenario. Y Taylor literalmente se tira un piquero, causando la conmoción de la gente. Y es más increíble porque la imagen de este escenario, que es largo, y en esta imagen se ve a Taylor nadando. Se ve como su figura va cruzando este escenario bajo el agua. Lo mismo ocurre en la pantalla gigante, que luego simula el agua de una playa, que cuando comienza a devolverse en la orilla, deja entrever la palabra Midnights, dando pie a los primeros momentos de Lavender Haze, una canción de ese disco. Sin duda es un espectáculo impresionante que luego presentará varias de sus canciones más actuales, y con la que nos quedaremos será con Anti-Hero, quizás una de las más exitosas de su último disco, que es también parte de este documental que puedes ver en Disney Plus y con el que podrás entender un poco más este fenómeno Taylor Swift. Nos quedamos con Taylor Swift y su Anti-Hero aquí en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Siempre es bueno tener a alguien que te recomiende una buena película o serie. Estás escuchando Escena Musical, el lugar en el que descubrimos lo mejor del cine y la televisión a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Vampiros en versión mockumentary. Esa es la apuesta de What We Do in the Shadows, una serie de televisión que nació en el año 2019, basada en la película del mismo nombre del director Taika Waititi del año 2014. La premisa es la siguiente. Varios vampiros conviven en una casa en Staten Island, en Estados Unidos, tratando de navegar la vida moderna mientras mantienen sus antiguas costumbres y rituales. A través de un estilo falso documental, o sea, de mockumentary, la serie captura las cómicas desventuras de estos vampiros que, aunque inmortales y poderosos, se enfrentan constantemente a los absurdos de la sociedad contemporánea, desde pagar el arriendo hasta participar en la política local. Los personajes principales de What We Do in the Shadows son un grupo de vampiros diverso y al que les cuesta adaptarse a esta era moderna. Está Nandor, el implacable, el despistado líder del grupo que lucha por adaptarse a las trivialidades del día a día tras un pasado de conquistas. Junto a él está Laszlo Cravensworth, un vampiro inglés del siglo XIX, hedonista y apasionado por la jardinería y la música. Su esposa, Nadja de Klug, es una vampiresa romántica y dramática que añora los viejos tiempos en Europa. No puede faltar Colin Robinson, un vampiro que no tiene aspecto de vampiro y que se nutre de aburrir a las personas en su trabajo de oficina. El grupo lo completa Guillermo de la Cruz, el familiar humano de Nandor, encargado de las tareas diarias y protector diurno, cuyo sueño es convertirse en vampiro. Juntos, estos personajes navegan los retos de la vida moderna, generando situaciones absurdas y divertidas mientras mantienen en secreto su verdadera naturaleza en Staten Island. Como les dije, What We Do in the Shadows se basa en la película homónima de 2014, dirigida por Jermaine Clement y Taika Waititi, quienes continuaron involucrados en la serie, asegurando la consistencia en el tono y en el humor. A pesar de estar ambientada en Staten Island, la mayor parte de la serie se filma en Toronto, Canadá, donde los sets reflejan un meticuloso diseño gótico. Desde su debut en 2019, la serie ha recibido
Hartos elogios por su enfoque ingenioso y original en la vida de los vampiros, destacándose por su escritura y el carisma del elenco. Ha sido nominada a varios premios Emmy, incluyendo Mejor Serie de Comedia, y ha ganado en los Critics' Choice Television Awards. Además, ha generado spin-offs como Wellington Paranormal, extendiendo su influencia en la cultura popular. La serie equilibra los efectos especiales prácticos y el CGI para crear una experiencia visual que complementa su narrativa humorística y caricaturesca. What We Do in the Shadows, que podría traducirse como Lo que hacemos en las sombras, tiene mucho humor y nos muestra a estos vampiros tratando de adaptarse a esta vida moderna, y es precisamente en una de esas salidas a un bar junto al varón Afanas, un antiguo vampiro muy viejo que cree que los vampiros debieran dominar al mundo. Están en este bar y los otros vampiros, los que viven en esta casa en Staten Island, quieren deshacerse del varón porque lo encuentran un poco anticuado y lo llevan a este bar para emborracharlo, pero luego las cosas se salen de control y terminan cantando en un karaoke en donde el varón canta la canción Time of the Season del grupo The Zombies del año 1968, y que te dejaré en el sitio web de Radio Somos para que puedas ver. Me refiero a esta escena. Esa escena te la voy a dejar ahí en radiosomos.cl para que puedas ver al varón Afanas cantando karaoke. Momentos hilarantes como este son los que puedes encontrar en esta serie, que está disponible en Star Plus. Vámonos con The Zombies y su canción Time of the Season, canción que musicaliza la serie What We Do in the Shadows. Escenas icónicas del cine y la televisión, musicalizadas con grandes canciones. Estás en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. El año 2000 se estrenó Malcolm in the Middle, una serie de televisión que no tardó en convertirse en un fenómeno cultural y un hito en las sitcoms, las comedias de situación. Creada por Linwood Boomer y emitida originalmente por la cadena Fox, esta serie nos mostró la vida cotidiana de una familia disfuncional compuesta por el padre, Hal, interpretado por el ahora famosísimo Bryan Cranston, que años después pasaría a interpretar a Walter White en Breaking Bad. Hal, el padre, es amoroso pero también tiene su lado infantil. La madre, Lois, actúa como la única autoridad en la casa. El hijo mayor es Francis, rebelde por naturaleza y que estudia en una academia militar. Luego está Reese, otro rebelde que es más desastre que otra cosa, al menos al principio. Está Malcolm, en quien se centra la serie, que es un niño de inteligencia superlativa y que debe enfrentarse en el colegio y en su casa a dinámicas de esta familia media disfuncional y a las de los niños de su edad, a los que parece no poder adaptarse. Y por último está Dewey, el último hijo, que es, podríamos decir, un niño más criado por sus hermanos o derechamente solo. La historia de Malcolm inicia cuando, luego de tener problemas en el colegio por su desorden y conducta, se le diagnostica con un coeficiente intelectual por sobre el promedio. Es por eso que es reasignado a la clase de los niños superdotados, en donde se encuentra con un grupo de niños más bien nerds y víctimas de bullying. Y así es como iremos viendo a Malcolm tener que superar situaciones a veces absurdas, como también otras no tanto, pero que lo hacen navegar una vida difícil, creciendo en esta familia disfuncional, pero siempre con mucho humor detrás. Malcolm in the Middle destacó por sus diálogos, su representación de la clase media americana, su forma original de otorgar humor, a veces humor negro, a muchas situaciones cotidianas, y por utilizar el recurso cinematográfico llamado romper la cuarta pared, que es cuando uno de los personajes habla directamente a la cámara. Y en este caso es Malcolm quien habla a la cámara, a los espectadores, contándoles sus pensamientos cada vez que debe enfrentar nuevas situaciones. Malcolm in the Middle tuvo 7 temporadas, 151 episodios desde el año 2000 hasta el año 2006 y nos dejó un montón de momentos memorables, pero me quiero quedar con uno de la primera temporada en el episodio final, de aquel primer ciclo llamado Water Park o Parque Acuático. La familia decide irse de vacaciones a un parque acuático en una actividad familiar en la que la madre, Lois, espera poder descansar del caos que le significa cuidar a sus inquietos hijos. Ella solo quiere descansar y estar con su marido Hal. Sin embargo, hay un problema. Dewey, el más pequeño, no irá con su familia ya que tiene una infección en la oreja. Entonces lo dejan con una babysitter, pero le advierten que se porte bien, porque a todas las otras babysitters que ha tenido las ha espantado. La familia se va al parque acuático y Dewey se queda con la señora White, una babysitter de edad, que ya es mayor, y que aparentemente es muy estricta y no le aguanta nada al pequeño Dewey, al que tiene bien a raya. Sin embargo, Dewey logra ganarse su corazón rápidamente
y ambos comienzan a hacer actividades juntos. Y de pronto los vemos bailando en la cocina la canción Fernando del grupo sueco ABBA, hasta que todo es interrumpido por un suceso inesperado y que te voy a dejar en radiosomos.cl para que puedas verlo directamente. Pero lo que sí te quiero contar es que Fernando, la canción, fue originalmente grabada en sueco y ante el éxito en ese país se grabó luego en inglés. La versión sueca, la original, se trataba de un monólogo en el que una amiga da apoyo a su amigo Fernando luego de que éste terminara una relación. La versión en inglés, sin embargo, es un monólogo que habla sobre un veterano de guerra de México que intenta conversar con Fernando, su compañero de batalla, y le recuerda con nostalgia momentos en los que participaron en la batalla de la Angostura de 1847 en el contexto de la Guerra de Intervención estadounidense. ¿Qué tal? Pasemos a escuchar la canción Fernando del grupo ABBA, que hace una gran escena musical y que te voy a dejar ahí en radiosomos.cl para que la revises. Esta serie, Malcolm in the Middle, la encuentras en Disney+. Vámonos con ABBA y su canción Fernando. Películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores escenas. Estás escuchando Escena Musical en Radio Somos, la playlist de tu vida. En poco más de un mes se cumplirán 30 años, sí, 30 años desde que Quentin Tarantino nos trajera una de las películas más emblemáticas de los años 90, una película que plasmó de gran manera su visión y forma de hacer cine, que a lo largo de su carrera nos ha traído otras grandes películas, pero es con Pulp Fiction que nos quedaremos hoy aquí en Escena Musical. Si piensas en Pulp Fiction, seguro se te vienen varias escenas icónicas a la cabeza, y es que esta es una película llena, pero llena de grandes momentos, de grandes escenas, con diálogos perfectamente construidos y con harta osadía, sobre todo para la época. Y si no has visto la película, entonces te voy a dar algunas pildoritas para que la visites. Primero, la película está narrada o construida en un orden no cronológico y tiene 3 historias principales que están entrelazadas y las que iremos descubriendo y entendiendo a medida que la película avanza. La primera historia nos muestra a 2 sicarios, Jules Winfield, interpretado por Samuel Jackson, y Vincent Vega, interpretado por John Travolta. Ambos tienen la misión de recuperar un maletín robado, y sus interacciones, las conversaciones cotidianas y a veces aparentemente de poca importancia, nos demuestran la gran capacidad para construir diálogos de Quentin Tarantino, que es capaz de mantenernos completamente alertas mientras vemos a estos 2 sicarios en su trabajo. Luego está la historia de Butch Coolidge, un boxeador que, interpretado por Bruce Willis, se mete en problemas con un jefe mafioso para hacer su propio camino. La tensión y la intensidad de su historia nos lleva a través de un viaje emocional y físico que tiene escenas muy fuertes y memorables. Y la tercera historia gira en torno a Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, la esposa del jefe mafioso para quien trabajan Jules y Vincent, aquellos de la primera historia. Pulp Fiction, que dura aproximadamente 2 horas y media, no escatima en violencia y en el uso del lenguaje de alto calibre, algo que le ganó ciertas críticas en su momento, pero que es hoy por hoy parte o un sello del cine de Tarantino, que también tiene una banda sonora icónica con canciones y escenas musicales que hacen bien difícil elegir una. Y si bien podría quedarme con la escena del baile de Uma Thurman y John Travolta, me voy a quedar con otra, con un momento previo a ese, que es cuando Vincent Vega, este sicario interpretado por John Travolta, va a la casa del jefe mafioso para el que trabaja para ir a buscar a su esposa, a la esposa del mafioso, a Mia, interpretada por Uma Thurman. Y cuando está entrando a la casa, está sonando la canción Son of a Preacher Man de Dusty Springfield. Vincent Vega entra a la casa buscando a Mia, a quien no encuentra. Y aquí hay un momento que se ha viralizado mucho y que es el meme de John Travolta medio perdido, que va de un lado a otro como confundido. Es precisamente ese momento del que hablamos y que es musicalizado por esta canción del año 1968, que fue originalmente ofrecida por sus creadores John Hurley y Ronnie Wilkins a Aretha Franklin, pero que terminó en voz de Dusty Springfield y que trata sobre una joven mujer enamorada del hijo de un predicador. La aparición de la canción en Pulp Fiction le dio un nuevo aire e incluso ayudó a vender más de 2 millones de copias del álbum del soundtrack de la película. Y es por eso que nos quedamos con esta tremenda película de la que te dejaré en radiosomos.cl la escena musical, que está obviamente musicalizada por Son of a Preacher Man de Dusty Springfield y que puedes encontrar en Netflix.
Vamos a la música y ya volvemos. Siempre es bueno tener a alguien que te recomiende una buena película o serie. Estás escuchando Escena Musical, el lugar en el que descubrimos lo mejor del cine y la televisión a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Uno de los estrenos más recientes y que más expectativa ha generado es Ripley, la nueva apuesta de Netflix con el actor Andrew Scott como protagonista. Ripley es una miniserie de 8 capítulos que está basada en una novela de Patricia Highsmith del año 1955 llamada El talento de Mr. Ripley, la cual ya fue adaptada en 2 ocasiones, la última el año 1999 y protagonizada por Matt Damon. Pero esta nueva adaptación nos trae una nueva forma de abordar la historia. La serie es en blanco y negro y está construida con planos y un guión y musicalización perfecta para este thriller psicológico que ya ha llamado la atención y ha tenido buenas críticas. La historia nos introduce en la vida de Tom Ripley, un, podríamos decir, estafador por excelencia, que se gana la vida aprovechándose de personas en Nueva York, pero que aún así vive una vida al 3 y al 4. Hasta que en un momento es contactado por un investigador privado que le señala que su cliente lo quiere contratar para buscar a su hijo Dickie. El cliente, un hombre de mucho dinero, le dice que su hijo se fue a Italia y que quiere que él, que Tom, vaya y lo convenza de llevarlo de vuelta a Nueva York. Esto sería un trabajo pagado, por lo que Tom ve en este ofrecimiento una oportunidad de aventura, pero también de sacar provecho económico, ya que se le asegura que todos sus gastos serán pagados hasta que él logre cumplir la misión. Y así es como se da inicio a esta historia que nos lleva a Italia, específicamente a Atriani, un pequeño pueblo en el que vive Dickie. Al llegar y preguntar a la gente local, Tom logra dar con Dickie, que se encuentra en la playa junto a Marge, su pareja, que es además interpretada por Dakota Fanning. Y cuando los encuentra, suena de fondo la canción Quando, en su versión original del cantante italiano Tony Renis y su compañero Emilio Pericoli, del año 1962. Cuando tuvo su debut en el Festival de San Remo, pero el éxito de esta bossa nova italiana vendría unos años después, a tal punto de ser versionada en muchísimas ocasiones. El estadounidense Pat Boone la tradujo al inglés y le dio cabida en muchas otras partes del mundo, llegando a ser interpretada por artistas como Fergie o la versión de Nelly Furtado y Michael Bublé, cada una con su propio estilo. La canción también ha sido parte de muchas películas y campañas publicitarias, pero es en esta miniserie de 8 capítulos que encuentras en Netflix, en donde musicaliza el momento del encuentro entre Tom Ripley y Dickie Greenleaf, y que pasaremos a escuchar a continuación, pero en una versión un poquito más contemporánea, la de Michael Bublé y Nelly Furtado. Vamos con Cuando, parte de Ripley, una serie que te recomiendo un montón si te gustan los thrillers psicológicos. Estás en Escena Musical de Radio Somos. Escenas icónicas del cine y la televisión, musicalizadas con grandes canciones. Estás en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Cuando su fama ya no podía ser más grande, cuando las polémicas y los galardones parecían no ser suficientes, el rapero Eminem decidió protagonizar una película. Y no cualquiera, una que relatara aquellos días en los que luchaba por hacerse un nombre en una escena predominantemente afroamericana. Esto ocurrió el año 2002, cuando fue estrenada esta película que terminó de catapultar a Eminem como uno de los grandes nombres en el mundo del entretenimiento. Capaz de ser considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos en un estilo musical en el que los afroamericanos reinan por excelencia, demostró sus dotes como actor y encantó con una banda sonora que terminó ganando un Oscar a Mejor Canción Original por su canción Lose Yourself. Pero vamos a la trama. Basada parcialmente en su historia, esta es una película que podríamos decir es semi-biográfica y que utiliza elementos biográficos para la historia de 8 Mile, en la que conocemos a Jimmy Smith, un trabajador blanco en Detroit que trabaja en una fábrica de autos, que viene de una familia pobre y cuya madre vive en un trailer park y que es alcohólica. Pero Jimmy es a la vez aspirante a rapero. Y la única forma de validarse en esta escena, la escena rapera, es yendo a las batallas de rap, eventos en los que 2 raperos se enfrentan en una batalla de freestyle, de improvisación de rimas, en las que se atacan unos a otros. Sin embargo, en esta primera batalla, Jimmy, que en el escenario adopta el nombre de B-Rabbit, y que es el único blanco, se traba y no puede decir ninguna rima, ninguna palabra, teniendo que aguantar la humillación y el fracaso.
Es así como veremos las luchas diarias de un Jimmy que necesita salir de su situación actual y que, con el apoyo de su grupo de amigos, intentará nuevamente participar en las batallas de rap. 8 Mile, que es nombrada así por una avenida principal en Detroit, que separa el lado pobre del lado más acaudalado de la ciudad, estuvo relativamente cerca de ser dirigida por Quentin Tarantino. Se dice que el director estaba interesado en ser partícipe de la película, pero que para ello tendría que haber renunciado a Kill Bill, algo que no estaba dentro de sus planes. Menos mal. Y si bien las batallas de rap estaban supuestamente pensadas para ser escritas en el guión, Eminem simplemente las improvisó, demostrando su capacidad y entregándole mayor autenticidad a la película, para la cual Eminem escribió las canciones de la película entre escenas mientras se rodaban. Y antes de ir con la escena musical, cabe destacar que en la película veremos a actores como Mekhi Phifer, Kim Basinger y a la fallecida actriz Brittany Murphy. Ya, tal como les dije, 8 Mile ganó el Oscar por Mejor Canción Original por Lose Yourself, canción que, como les contaba, fue escrita entre escenas y de hecho el papel con parte de los 3 versos en los que Eminem escribió la canción aparece en una de las escenas de la película cuando B-Rabbit está escribiendo en un bus al ritmo de un beat. Pero Lose Yourself, que fue grabada en un set portátil de grabación, al menos su demo obviamente, logró transformarse en la canción principal de la película y es de hecho la canción que la cierra, la canción de los créditos, y que se transformó en la primera canción de hip hop en ganar un Oscar y a su vez la primera ganadora en 14 años en no ser presentada en vivo en el escenario de los premios de la Academia. Se dice que Eminem estaba durmiendo cuando ganó y que no asistió porque jamás pensó que ganaría. Puedes encontrar 8 Mile en Netflix, gran película del año 2002, protagonizada por Eminem y con la que despedimos el capítulo del día de hoy. Gracias por escuchar, espero hayan sacado alguna película o serie que ver durante estos días. Y les recuerdo que todos los capítulos de Escena Musical los encuentran en radiosomos.cl y en todas las plataformas de podcast disponibles. Nos escuchamos el próximo sábado a las 20 horas. Los dejo con Lose Yourself de Eminem. Chao. Comienzan los créditos y la música se desvanece. Se acaba el programa del día de hoy. Pero te vas con nuevas recomendaciones que podrás disfrutar en tu próxima sesión de cine o maratón de series. Nos encontramos la próxima semana para seguir comentando nuevas recomendaciones en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida.